adelantó nuestra compañera Silvina Sena, vamos a hablar del dengue, ¿no?, que nos preocupa a todos los tucumanos. Silvina. Estamos en el CIPRO San Renzo, estamos con la doctora Romina Cueso, directora de epidemiología, y vamos a preguntarle, vamos a empezar porque ayer hubo nuevos números, se hizo una nueva revisión de las estadísticas. Doctora, ¿cuáles son las conclusiones? Sí, ayer hemos tenido una nueva sala de situación. Actualmente, digamos, se están reportando 17.578 casos totales acumulados con diagnóstico de dengue, esto considerando desde el inicio de la epidemia. Actualmente, sé que esa cantidad, por supuesto, no está internada, ni es un total, pero actualmente, ¿qué porcentaje hay de enfermos graves? En realidad, digamos, un 25% de ese total son enfermos actuales, ¿sí? La severidad, que es en términos de internación, es mucho menor, afortunadamente, considerando, digamos, tanto los internados en el sector público como en el sector privado. Eso es algo que suele suceder, digamos. La gran mayoría de las personas cursan la enfermedad de manera ambulatoria y los resuelven en su casa, ¿sí? Pero hay un porcentaje de personas que pueden llegar a requerir otro tipo de cuidados. Con estos fríos que hemos tenido el fin de semana, ¿eso atempera un poco la situación? ¿Podemos bajar la guardia? En realidad no, porque como ya lo dijeron muchos expertos, digamos, podemos seguir teniendo nuevos vectores, ¿sí? En función de estas temperaturas que no son realmente muy bajas, ¿sí? Sumado a la lluvia, a la posibilidad de que proliferen los mosquitos en los criaderos que sabemos que existen, entonces el cuidado no tiene que decaer. ¿Tiene sentido ir a hacerse el test para confirmar si estoy o no contagiada, si tengo todos los síntomas? Bueno, en realidad nosotros en este momento y en todas las situaciones epidémicas siempre, digamos, nos tenemos muy en cuenta los síntomas, ¿sí? Los síntomas porque en situaciones en las que hay un alto número de casos es probable, muy probable, que una persona que curse un síndrome febril con síntomas compatibles con dengue tenga dengue, ¿sí? Entonces no necesariamente todas las personas tienen que hacerse un test para confirmar. Nosotros sí, digamos, le damos esa recomendación para seguir testeando a ciertos grupos de personas, entre esos los internados, en los que es importante poder documentar bien, digamos, la presencia de la infección, ¿sí? Sí, doctora. Si confirmo que tengo dengue. Sí, doctora, hablábamos de los test, ¿no? Y, por ejemplo, hay personas que pueden llegar a ser asintomáticos, tenemos un pequeño síntoma y eso fue lo que nos desató el dengue en nuestro cuerpo. Eso está descrito, digamos, en diferentes publicaciones, o sea, en realidad, digamos, se estima que hay un número de personas, incluso hay algunos que dicen que es un porcentaje bastante alto de personas que pueden cursar la enfermedad de manera asintomática, pero nosotros lo que hemos visto, que también hay antecedentes de eso, es que este serotipo de EN2 es bastante sintomático, en realidad, en las personas, ¿sí? Por eso es que por ahí vemos el aumento en la consulta, no solo en términos de gravedad, sino de los síntomas que produce y la necesidad de alivio que buscan las personas, digamos, en la consulta médica. Silvina, te interrumpí, perdón. No, le preguntaba a la doctora, una vez confirmado que tengo dengue, ya sea por un análisis o por los síntomas mismos, ¿cuánto es el tiempo en que tengo que aislarme y cuidar a mi entorno? Claro, en realidad no está indicado el aislamiento, pero sí el reposo y el cuidado, ¿sí? Nosotros tenemos un periodo agudo de la enfermedad que suele ser alrededor de 5 días o 7 días en algunas personas y que más tiene que ver con el periodo febril, cuando uno peor se siente, ¿sí? O sea, los dolores musculares, el cansancio, pueden aparecer síntomas gastrointestinales incluso, puedo llegar a deshidratarme si los vómitos o la diarrea es muy intenso, ¿sí? Después de que pasa la fiebre, como bueno ya se lo viene explicando, viene un periodo que puede llegar a ser crítico. Y eso en función, digamos, de la respuesta del organismo también a la enfermedad. Entonces, en esas siguientes 48 horas al descenso de la fiebre, uno que tiene que estar muy alerta a la aparición de signos de alarma. Los signos de alarma son, por ejemplo, el dolor abdominal muy agudo, también la presencia de algún deterioro, digamos, en el estado mental, como somnolencia, deshidratación o signos de sangrado, que a veces son evidentes en las mucosas, en las encías o en la orina, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas nos tienen que poner alerta a de que no me voy a quedar en la casa, digamos, con esa incertidumbre, sino que tengo que hacer una consulta. Saluda acá del piso, ¿cómo está? ¿Durante qué? Sí. Buen día. Buen día, buen día.
Quería preguntarle sobre la situación del interior, especialmente se hablaba de Capital y Lules como los lugares con mayor preeminencia o prevalencia de la cantidad de casos, pero ya se está hablando de que en otros departamentos del interior también está subiendo la cantidad de casos. ¿Esto es estadísticamente normal? ¿Está bajo control? Lo que estamos viendo, en realidad, como usted comenta, de inicio los focos principales, digamos, de contagio han sido en Lules y en la capital. Luego hemos empezado a ver cómo esto se extendía a otros departamentos del Gran San Miguel de Tucumán, digamos, otras localidades cercanas a la capital. Lo que se ha visto en esta semana y desde la semana anterior es sobre el total provincial empieza a notarse un descenso. Parecería ser que hace 2 semanas hemos tenido el peor momento de la notificación. De todas maneras, siempre vigilamos a qué pasa de acá en adelante. Y también da la impresión ya que empiezan, digamos, a apagarse los focos de la capital y de Lules, pero con aparición de un ascenso en la curva, por ejemplo, en Cruz Alta y también en el sur, entre esos, digamos, Chicligasta, ¿sí? Entonces, eso suele suceder porque el comportamiento de las epidemias es muy dinámico y en este momento en el que hemos identificado casos en todos los departamentos, si bien algunos venían con una incidencia muy bajita, ahora es probable que empecemos a ver un aumento de casos en esas localidades, en esos lugares. Doctora, ¿hay casos de chikungunya como hay en alguna otra provincia? ¿Hay algún caso en investigación en nuestra provincia? No, en realidad no tenemos casos confirmados de chikungunya, ¿sí? Sí puede haber casos estudiados. Recuerden, digamos, que en chikungunya produce también un cuadro muy similar al del dengue, que es un síndrome febril agudo inespecífico. Y en ese sentido, muchas personas pueden tener, digamos, un cuadro compatible, pero cuando se hacen los estudios, esto no llega a confirmarse, ¿sí? ¿Y por qué se mantiene, digamos, el alerta? ¿Por qué se mantiene la vigilancia, digamos, de alguna manera más que la alerta? Porque, como sabemos, hay zonas del país en las que sí hay circulación autóctona, incluso en cocirculación con dengue, ¿sí? Entonces, siempre se estudia, que se sospecha, digamos, se realiza un laboratorio, pero hasta acá no hemos tenido casos. Perfecto. Bueno, Silvina, ¿alguna otra pregunta desde ahí? La inmunidad, ¿cuánto tiempo es? ¿Solamente para el vector con el que me contagié? En realidad, como sabemos, hay 4 serotipos distintos, digamos, de dengue, y la inmunidad es duradera para cada uno de esos serotipos, ¿sí? También está descrito que existe una inmunidad cruzada, es decir, si yo me infecté por un serotipo, es posible que dentro de los 6 meses posteriores no me contagie de otro, pero bueno, eso después va a caer, y por eso es que está descrito también en que en razón de esa reacción inmune, si yo me contagio una segunda vez por un serotipo diferente, puedo tener más chances de tener una forma más severa de la enfermedad. Bueno, muchas preguntas frecuentes que le hemos consultado a la doctora Cueso y sobre todo yo remarco esta situación de no bajar la guardia, Renzo, sobre todo ahora que después de estos fríos del fin de semana vuelve a ascender la temperatura. Por supuesto. Bueno, muchas gracias a la doctora Cueso que nos respondió todas las preguntas. Silvina, con vos en minutos volvemos a estar conectados. Hasta luego. Hasta luego.